Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 13 de noviembre de 2024. Con un saludo a usted que nos sintoniza. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir estos contenidos informativos y de análisis en Línea Directa con sus contactos, con sus conocidos. Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera, para el auditorio. Un saludo, por supuesto, a quienes nos escuchan aquí cerquita, Víctor, en Aguaruto. En Aguaruto. Acá, muy bien. Un saludo especial para Clary, que nos escucha por allá. Y aprovecho para felicitar a Alejandra Coronel Reyes, que dice textual: yo también cumplo años, felicítame, no nomás a López. Dice, de López Obrador. No sabíamos, Alejandra, que era su cumpleaños, faltaba más. Y la compañera Stephanie Silva de Stephanie Silva, ya la felicitamos. Alejandra Coronel, sí, felicidades por su cumpleaños y gracias por seguirnos en Línea Directa. Y aquí está con nosotros en la mesa Araceli Tirado. ¿Cómo estás? Buenos días, Araceli, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Acá todo el equipazo de producción. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Vico. Hello, estimada audiencia. Hoy miércoles el peor día de la semana. Armando Ojeda, fíjate ahí. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Buenos días para todos ustedes, Víctor, y por supuesto, para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras. Mayolo López, reportero de Reforma, lo dice en pocas palabras. Fue la aspirante con menor calificación. Leo textual la nota de Mayolo López, reportero. Su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue reprobada. Ninguna organización no gubernamental la apoyó. Presentó una carta con apoyo, con firmas, una carta de apoyo, entre comillas, con firmas falsas. A pesar de todo eso, pasada la medianoche, entrado en los primeros minutos de este miércoles, fue reelecta al frente de la CNDH Rosario Piedra Ibarra. Increíble, pero sucedió. Jesús, ya lo habíamos comentado, aquí hablamos de las aspirantes. La peor calificada está siendo ratificada para un periodo más de 5 años. No, y lo peor es que no fue calificada por poquito menos, ¿no? Ella en su calificación tuvo un 1, cuando el puntaje mayor era 15. El primer lugar tuvo 15, el segundo lugar 13 y el tercer lugar 12. Desplazaron al segundo lugar, me parece, para ponerla a ella con un solo punto. Es decir, para que estuviera en la terna. Estuviera en la terna, sí, se eligió por terna. Entonces, esto es como injustificable, como una persona que tiene un punto, que además, como bien lo comenta nuestro compañero periodista, tuvo una, pues ni siquiera básica participación. Es decir, la verdad es que no cumplió con las facultades constitucionales, con las facultades que tiene históricas, ¿no? Esta comisión. Y además, en una reflexión, lo decía el senador Anaya, de una manera muy inteligente, ¿no? Decía: el tema con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que quien esté en el cargo tiene que tener gran legitimidad y tiene que tener una voz. Y esa voz, en medida de lo posible, tiene que ser una voz que sea escuchada por su calidad, ¿no? Y el tema, porque las recomendaciones que hacen la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculatorias, es decir, hace recomendaciones como tal. Pero imagínate cómo una autoridad va a acatar una recomendación de alguien que no tiene, digamos, el aval moral, el apoyo, ya no solo legal, porque pues al final legal sí lo tiene, pero lo va a tener ahí con la mayoría de los votos que le dio Morena, pero no legítima. Y yo creo que en esos cargos tan importante es lo legal como lo legítimo. Así es. Araceli, vamos contigo.
Bueno, pues la verdad es que es una tragedia lo que estamos viviendo. Cuando piensas que ya te han sorprendido, te sorprenden aún más. Es un proceso muy polémico, es un proceso que si de por sí la sociedad, ahorita estamos viviendo una falta de credibilidad en instituciones, en legisladores, en legisladoras, pues se le suma, ¿no? La verdad es que sí, es una situación que en primer lugar desprestigia a las y los senadores porque hubo un proceso y un proceso con mucho desaseo político, porque a pesar de que entrevistaron a todas y a todos los candidatos, bueno, finalmente queda la peor evaluada, ¿sí? Y eso yo creo que manda una señal. Me preocupa mucho la señal que manda para las nuevas generaciones, porque pues ya la cultura del esfuerzo, la cultura del estudio, la cultura de pedir simplemente cartas de recomendación, las están cambiando por falsificarlas, y eso también forma a las nuevas generaciones. Es un mensaje muy, muy lamentable, muy triste. La instrucción del oficialismo, como desde el PAN quiso instalar mamparas, no se quería, hay muy contaminado este proceso, y en el contexto actual en el que nos encontramos, en una crisis de seguridad en varios estados, después de las elecciones de Estados Unidos, en medio de la aprobación de la reforma, ayer quiero recordar que, bueno, prácticamente opacó este proceso a este asunto internacional que estamos viviendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se discutió precisamente el tema de la reforma electoral, y donde un comisionado, Carlos Bernal, dice que cuando un gobierno quita los contrapesos, como pasó con esta aprobación de esta reforma judicial, pues nos encaminamos a un autoritarismo, ¿sí? Y luego pues se suma este proceso, ¿no? En la madrugada de Rosario Ibarra Piedra, Morena vemos también que comienza a dividirse, porque pues bien lo dice, veía hoy en la mañana Twitter X y comentaba Juan Ortiz, donde le están dando un regalo de cumpleaños a Andrés Manuel López Obrador, y por el otro, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues se suma 2 derrotas, ¿no? Precisamente porque ella tenía otra candidata en este marco, y estamos viendo ahí pues una división que me parece importante y que creo que es el inicio de la disputa política coyuntural que se avecina. Además, bueno, hay que visibilizar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya estaba encabezada por Rosario Ibarra Piedra los últimos 5 años, y que pues prácticamente perdió ese espíritu de ser garante de los derechos humanos, de respaldar a ciudadanas y a ciudadanos para ponerse del lado del poder. Muy bien. Juan. ¿A quién le importa la CNDH? ¿Realmente a alguien le importa la CNDH? Me refiero a esto, obviamente sí, a mucha gente, ¿no? Es una pregunta retórica, pero se animaron a hacer esto porque saben que no van a tener consecuencias, porque fuera de estas mesas de análisis, fuera de algunos columnistas, fuera de algunos activistas de derechos humanos, a nadie le va a importar, hombre. Lo que hicieron fue porque pueden hacerlo y porque no tienen consecuencias, porque es su país. Pueden mentir, pueden simular, mentir porque falsificaron la carta y todavía la justifican diciendo, es que llegó tarde. Entonces, como llegó tarde la carta, pues no pasa nada. Simular porque hicieron un proceso abierto, invitamos a la ciudadanía que presente sus propuestas, y la peor evaluada, la peor, así, no ni siquiera matizando, es la peor, fue la que quedó electa. Entonces simularon con un proceso abierto a la ciudadanía. A nadie le importa la CNDH. Si en verdad importara, ahorita en estos momentos estuvieran pateando la puerta del Senado. Pero a nadie le importa. Lo hicieron por eso, porque a nadie le importa, porque no va a haber una consecuencia, porque para ellos es más cómodo una CNDH. Lo dice la propia presidenta de la CNDH, que en este país ya se acabaron las matanzas. O sea, lo dice ella con un video que le ponen en la frente de militares acribillando gente en un carro en varias partes del país, y dice, ya se acabaron. Entonces, ¿por qué quieren la CNDH? Por eso, para que no presenten ningún tipo de recomendaciones, para que no hagan controversias constitucionales, que lo puede presentar la CNDH, y un sinfín de cosas. Por ahí me decían que se tropezaron 2 veces con la misma piedra. No, están usando la piedra para esconderse, están usando la piedra para ponerse detrás, para emparedarse. Para eso quieren la piedra. Y la Comisión de Derechos Humanos no le sirve a nadie, absolutamente a nadie. Nadie está llorando por ella, a nadie le importa, y ahí se va a quedar. Y ahorita estamos renegaremos unos 3 días más, y 4 o 5 años seguirá ahí la señora Piedra haciéndose piedra. Gracias, Armando. Vamos contigo. Yo calificaría como lamentable, increíble, inconcebible, reprobable la forma en que fue reelecta la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, que como ya lo vieron, lo comentan, no cumplió con las expectativas creadas al momento de su primera elección.
es una mujer que no parece tener gran interés en la materia, es decir, en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos. Yo veo como un regalo anticipado, regalo navideño anticipado del Senado para doña Rosario Piedra Ibarra. Y digo que es lamentable porque pues las evidencias están a la vista, ¿no? Ya lo han comentado ustedes. Y la recomendación de la alta jerarquía política de la nación era votar a favor de doña Rosario. Más allá del punto de vista que pudieran tener los senadores, que muchos de ellos, hay que decirlo, muchos de ellos no estaban de acuerdo en la reelección. Pero la consigna así lo decía, voto unificado y fortalecido para la señora Rosario Piedra. Ahí ayer se comentó, ya sale humo blanco, aunque para muchos ese humo era más bien color marrón, que surgió desde Palacio Nacional. Era un humo no blanco, era la indicación, así se le dice humo blanco normalmente, pero no. La verdad de las cosas es que de algún escondido recinto de Palacio Nacional, por ahí surgió esa línea, es la realidad de las cosas. Se vio en la forma en que votaron los senadores. Se había trascendido de que incluso hasta boletas marcadas había ya. No se sabe, yo no tengo las evidencias, pero sí se comentó, se rumoró que pues había boletas ya marcadas de algunos legisladores a favor de la reelección de la señora Rosario Piedra Ibarra. Y bueno, ahí estamos comentando esta situación que nos lleva a la pregunta del clásico. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dirán los mexicanos con respecto a la obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de salir con toda la energía, con toda la voluntad, con toda la moral por delante para defender cualquier tipo de abuso o circunstancia que se presente en perjuicio de los derechos de los mexicanos. Vamos contigo, Jesús. Ahora, yo creo que también aquí hay una gran responsabilidad de la oposición. ¿Por qué? Porque si se hubieran mantenido como llegaron este tipo de actos abusivos como el que se quejaban en el tema de la reforma del Poder Judicial y este tema de la digamos de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se hubiera podido dar. Y hay que recordar que hace poquito, primero, ya criticamos duramente al Partido Acción Nacional por el yunazo, ¿no? Porque se fue Yunes y porque se las aplicó y se volvió un votante más de Morena. Bueno, pero también una senadora del PRI, Cintia López Castro, hizo lo mismo. Y entonces esa oportunidad para detener los cambios en el Senado de la República, para evitar este tipo de abusos del poder, que se podían dar precisamente con esta coyuntura, pues se deja de lado porque pues resultaron que no lo eligieron bien. No eligieron bien cuando pusieron a Yunes en esa posición plurinominal. No eligieron bien desde el Partido Revolucionario Institucional cuando le dieron esa curula a Cintia López Castro. Cuando el PRD, ya en sus últimos estertores, les dio también 2 senadurías a 2 impresentables que terminaron volteándose para formar parte de la mayoría. Y bueno, pues es que así está. Lo que se pudo haber evitado con una oposición consistente, con una oposición congruente, con una oposición que cerrara filas, pues terminó siendo un dulce para Morena, porque pues nomás era cuestión de encontrarte una Cintia López en el camino, un Yunes en el camino, o estos 2 del PRD, de cuyo nombre no ni recuerdo, pues terminaron ahí haciéndoles el gran favor. Entonces, pues de aquí en adelante no tenían en votos, los ciudadanos no le dieron el voto para poder tener mayorías calificadas en la Cámara de Senadores y de Diputados, en senadores no, y pues al final de cuentas con 4 chapulines de estos, vendidos o como les quieran decir, chaqueteros, no sé, pues fue lo suficiente para hacer lo que quieran en el Senado de la República. Eso es. Antes de la pausa, Araceli. Bueno, aquí yo creo que es importante visibilizar lo que estamos viviendo en México y cómo el día de hoy precisamente en la Cámara de Diputados se va a discutir también un dictamen que pretende pues eliminar 7 órganos autónomos. Me llama la atención porque voy a dirigirme a 3 en especial organismos que tienen que ver y que impactan con el tema de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a estar informado, el derecho a acceso a la información, y hoy pues ya se pretende aprobar la eliminación del INAI. Entonces, me parece que hay algo incongruente en estas medidas. Y también se discute la parte de eliminar el Coneval, que es el único que mide
el impacto presupuestario que tienen los programas sociales impacta también en el tema de derechos humanos en cuanto a tener una vida digna. Finalmente, el Sistema Nacional de Educación en el derecho humano de tener acceso a un derecho humano a la educación. Entonces, creo que aquí, y voy a retomar mucho una frase de Calvin Coolidge, que dice que la política viene siendo un fin, no un medio, viene siendo no un producto, sino un proceso. Es el arte de gobernar. Y creo que Morena y sus aliados nos están dejando a deber ante una falta de credibilidad, de perfiles, porque hay perfiles buenos y fueron algunos de los que comparecieron. Entonces, yo creo que aquí pareciera que el espectáculo o el teatro que están dando es para restarles credibilidad y profesionalismo, primero a la Cámara de Senadores y después también a la sociedad, porque ante una trayectoria que se ha visto, como la de Rosario Ibarra Piedra, que cuando sus primeras declaraciones, la vez pasada, al ser elegida, dijo, ¿a poco aquí lastiman o atentan contra los periodistas? Lo cual, bueno, considero muy negativo en este aspecto y que se le vuelva a dar una oportunidad, yo creo que manda una señal muy negativa para el actual gobierno. Bien, bueno, vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí con algunos comentarios. Javier dice, Norma Piña fue también la peor evaluada cuando la propuesta fue para ministra, presidenta y hoy es defendida por muchos ciudadanos. ¿Haría bien su trabajo? Por eso, dice, la propusieron en su momento, o defendería los intereses de quien la propuso. Así es la política, dice Javier. Bueno, dice, de Piña dicta sentencias. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recomendaciones, un mundo de diferencia para dos peores evaluadas a partir de ahí. Bueno, tenemos varios comentarios. Estamos hablando de la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya tendremos aquí los comentarios cuando estemos de regreso después de la pausa. Nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales en línea directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bueno, aquí seguimos, Juan. Y el guatabautismo, entonces, pues, ¿no? O sea, como ella sí, la otra también, pero a la señora Piña la van a quitar y a la otra la reeligieron, entonces ahí está, ¿no? Una horrible y la otra horrible, pero reelecta. Entonces ahí está. ¿Qué es peor? Pues Norma Piña se va y es peor que la otra se reelige, ¿no? Ahí está. Ya esa respuesta es sencillita. Y no le gustó a la presidenta Claudia Sheinbaum lo de la señora Piedra, no le gustó para nada porque le preguntaron, oiga, ¿qué piensa? Lo eligió el Senado y ya. Literal lo que estoy diciendo, ¿eh? Oiga, díganos su opinión. La eligió el Senado y ya. Cantar. Y por cierto, dijo que López Obrador no se ha retirado de la vida pública. Para los que dicen que se había retirado, dijo ella, no lo estoy diciendo yo, sigue activo en la vida pública, escribiendo un libro. ¿Por qué dicen esto? Porque muchos creen, yo me cuento, que aquí tuvo que ver la mano de López Obrador en esta elección. No, evidentemente el expresidente no se ha retirado y pues ahí está una prueba más que sigue ejerciendo el poder. No sé si desde atrás, desde adentro, desde fuera, desde un lado, pero sigue ejerciendo el poder. Armando. Bueno, yo creo que la realidad de las cosas es solo no la ve quien no quiere verla, no las entiende quien no quiere entenderla. Y alguien nos comenta aquí en las redes que sí, porque somos tan imparciales que no volteamos a ver hacia atrás todo lo que esto lo hacían también. ¿Por qué somos tan qué? Imparciales. No, en todo caso parciales. Bueno. Pero es imparciales, sí. No sería... Se llama guanabautismo. Entonces, bueno, yo diría aquí en este caso, da a entender que pues volteemos a ver hacia atrás lo que ocurría. Y sí, efectivamente, de esas atrocidades infinitamente podemos enunciar cuestiones que ocurrieron con las aplanadoras que tenía el PRI en aquel tiempo. Y por supuesto, pero precisamente hay que entender que el voto del ciudadano, el hartazgo de esas conductas fue lo que lo llevó a votar y arrasar en las elecciones del 2018 para el cambio prometido por Andrés Manuel López Obrador. Se supone que sí, en efecto, se tiene que entender todo lo que ocurría, pero este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación venía precisamente a transformar
ese sistema putrefacto, corrupto, que tenía muchísimos años establecido en México. Y los mexicanos votamos por ese cambio. Entonces es lo que se reclama, o dónde está el cambio por el que se votó. No es que se critique, ni que digan, ni que se olvide el pasado. Y no se trata de estar volteando constantemente hacia atrás para ver lo que ocurría, sino hacia adelante para ver lo nuevo que tiene que hacerse y mejorar, ¿no? En este caso, pues bueno, fue el voto prácticamente pues prepotente, autoritario del Senado, abiertamente decir, ¿para qué estamos? No nos importa la calificación que tenga esta señora, la ratificamos porque tenemos el poder para hacerlo. Y lo hicieron. Jesús. Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre ha estado en medio de polémicas, pero lo que recordamos de ella es que en momentos difíciles para el país, sobre todo de abusos de autoridad clara, como en el tema de los zapatistas, como en el tema de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno, del ejército en particular, como en el tema de Acteal, había pronunciamientos y se decía, en el grupo de desplazados había pronunciamientos y se decía, y bueno, Sí, creo que regresamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Algunos comentarios sobre el tema. Jorge Luis Ibarra, llegó la orden de la reelección de Rosario Piedra a través del teléfono rojo. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum. Hoy, ¿quién es el que marca el presidente? ¿Sí? ¿Dijo eso? Yo no tengo reportes de eso. No, ¿verdad? Dijo que no se había retirado de la vida pública, eso sí. Y le sigue diciendo presidente Le a sigue López diciendo Obrador, presidente. ¿no? Eso ya se ha comentado. Bueno, Marta Lidia, gracias por el saludo y por estar en la mesa. Muchas gracias, Marta. También a Ramón Martínez, gracias por el saludo a la producción. Gracias. Dice Octavio Beltrán, increíble la designación de la peor calificada para la Comisión de Derechos Humanos y vienen cosas peores. Dice, sin oposición, sin contrapesos, continúa el autoritarismo. Pero bueno, sin oposición en las cámaras, esto lo definieron los ciudadanos en las urnas, en una elección democrática. No. Ahí está el resultado. No lo definieron las urnas. Bueno, ahorita vemos eso. No. Ahorita vemos eso. No es Sí. cierto. Ahorita vemos eso. De acuerdo. Está bien, acotado, apuntado. Qué coraje, dice María Gracia Cázares. El presidente López Obrador fue el mejor presidente, pero a los anteriores nada les critican. Salieron, dice lo que comentaba Armando hace un momento en el corte. Neri Medina, ahora sí se lamentan de lo que hoy está pasando. Antes no lo veían. Con todo respeto, señores, sean imparciales, es lo que comentaba Armando. Ese es el llamado que hace a la mesa. Ramón Millán, lamentablemente así va a pasar con la elección de jueces y magistrados, dice Josué Gálvez. Recuerden que los políticos opositores darán su voto a favor porque así logran sus intereses personales, no les interesa el pueblo de México. ¿Votaron algunos opositores a favor No, fueron 86. esta madrugada? No, fueron 86. Fue la mayoría de Morena, Sí. 86, 87. Sí, 87 creo, ¿no? ¿Cuándo ha servido la Comisión de Derechos Humanos? Pues, Aristeo Osuna. Juan Terrazas, la preparación académica no es indispensable para este cargo, más que nada la reputación y la experiencia en el ramo es lo que debe tomarse en cuenta, dice. Bueno, Javier Valenzuela, imagínense qué jueces van a escoger. Dice, bueno, son algunas opiniones. Vamos contigo. Acotando, Juan. no. La Sí. ciudadanía no le eligió eso. La ciudadanía le dio en el Senado, no le dio la mayoría calificada a Morena, ¿no? Que lo hicieron con cochupos, tranzas, lo que haya sido es otra cosa. Los votos decidieron no dárselo. Entonces, la ciudadanía no votó por eso, ¿no? Hay que dejarlo claro. Ya como ¿Cómo votó la ciudadanía? la ciudadanía no les dio la No, mayoría pero calificada. ¿qué les dio la ciudadanía? Le faltaban 4 votos. para ¿Pero qué tener- le dio la ciudadanía a Morena? Pues la mayoría, pero no calificada. Bueno. Pero a ver, no le dio la mayoría a Morena calificada para votar en bloque como lo hicieron. Eso no se lo dio. Ellos la consiguieron de manera como haya sido, pero no se lo dio a través Le del dio la voto. mayoría. Pero no calificada, y Bueno. para elegir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita la mayoría Sí, calificada, de acuerdo. y eso no lo dio el voto. Y nomás te voy a decir que en política, ¿qué le dio el pueblo de México a los senadores? Sí, permíteme nada más para acotar. Le dio la suficiente mayoría para negociar con los partidos de oposición y los políticos corruptos interesados de la oposición que se fueron a Morena. Si no hubiera tenido la mayoría que le dieron los ciudadanos a Morena,
en las Bueno, elecciones. sí. Matemáticamente no la tuvo. Sí. Ya, lo demás es cochinada de la política. Algún Bueno, día espero que aceptes sí, un poco. pues tú también me gustaría pues que ahí está aceptaras. ahí está la y ahí decisión están del los pueblo. números matemáticos, De Víctor. acuerdo, Ahí sí, está. pero si no hubiera tenido Morena los votos que tuvo. A ver, y la cantidad ciudadanía de no votó curules, por eso, sí. matemáticamente. Ya, punto de aparte, voy a decir lo que No, iba a no, decir. permíteme nada más. Si Morena no hubiera tenido los senadores que tiene, no tendría la fuerza para lograr lo que hizo con Cochupos o como quieras. Estoy de Bueno, acuerdo en eso, ¿eh? Voy a Sí. anotar que los hubiera y tuviera existe, ¿no? Porque luego dices que no sabemos los hubiera y tuviera, no existe. Se lo voy a anotar ahí que sí se vale usar hubiera y tuviera. Listo, que sigue. Entonces, ahorita decía Armando que algunos senadores quisieron votar en contra, pero no. A ver, no es cierto, son manada, votan como vaca, tienen la misma, así, en manada, como vacas. Si hubieran tenido la voluntad, hubieran votado en contra, no lo hicieron porque son como manada, tienen la misma voluntad que una res que la llevan al matadero. Exactamente los senadores o diputados de cualquier partido, a ver, cualquiera, porque luego dicen que nomás de cualquier partido tienen la misma voluntad que una res que va al matadero. No tienen ninguna voluntad, no la tuvieron ahora, no la tuvieron en el pasado. Entonces, eso es lo que estamos viendo, un poder legislativo que no tiene voluntad, son reses, esos son reses, son cosas que utilizan nomás para poner el voto. Y Araceli decía, por ejemplo, ahorita que pues que la gente, y ahí sí voy a estar un poquito de acuerdo con Víctor, que la gente está enojada, molesta, o algo así, perdón, Araceli, para no citarte mal, que estaba enojada, molesta. No es cierto, la gente no está enojada ni molesta. Es un grupo de personas, incluidas nosotros, columnistas y unos cuantos. La gente afuera le vale sorbete lo que pasó, no le interesa. Es más, le aplauden y lo justifican. Entonces tampoco hay que equivocarnos. A la gente no le importa, no le interesa y está contenta con lo que pasó ahí en el Senado. ¿Eh? Está totalmente contenta. Y repetir, Bien. no es cierto que quisieron votar en contra. Una cosa es la salivita y otra cosa los hechos. Así que como reces fueron al matadero. Corral, por ejemplo, ¿no? A ver, Mucho habló. Mucho habló y ahí Sí. está su votito. dos acotaciones para Juan Ordorica. Respecto a lo que discutían ustedes, efectivamente sí votó el pueblo de México abrumadoramente para darle la mayoría. No alcanzó. Si quedaron a 3 o 4 votos que negociaron es otra cosa. Si hubieran, pero si los dejan, si el voto hubiera sido en sentido contrario para que no tuvieran la mayoría, hubiera quedado con 50, 70 votos que no hubieran sido negociables. Entonces, el pueblo de México, hay que decirlo, sí votó. Y por lo que respecta a lo de los senadores, a los senadores, las reces que dice Juan. Bueno, la realidad de las cosas, Juan, es que había la intención, había antipatía para lo que yo quise decir, o traté de decir, antipatía, no simpatizaban con la idea de la reelección, pero pudo más la imposición de la línea política, la lealtad a su partido para sacar adelante esta situación de los derechos humanos. Por eso votaron así. Aunque ellos no miraban, muchos con la simpatía suficiente para decir, sí, estamos de acuerdo, no. Pero bueno, llegó la línea y son un grupo compacto, Morena. Dijeron, bueno, respaldemos la decisión que nos mandan los líderes de la bancada y vamos por la reelección. Es lo que ocurrió, pero sí había senadores, legisladores que no simpatizaban con la reelección. Y ahora, pues bueno, es este órgano que se supone autónomo, independiente, que debería ser un contrapeso real para las instituciones de gobierno, pues ahí está. Yo creo que doña Rosario será una tapadera de piedra para el gobierno federal, para todos los entes de gobierno. ¿Por qué? Pues Bien. está impuesta contra viento y marea. Y vamos a ver qué voluntad muestra para defender en verdad los derechos humanos. Sí, yo invitaría al auditorio a la reflexión y no al relativismo, porque es muy fácil decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada y nunca ha servido para nada y entonces ¿para qué la queremos? Mejor quítenla, ¿no? Esa irreflexión nos hace olvidarnos de nuestra historia de no hace mucho tiempo. El jurista José Luis Soberanes, que fue titular en esta Comisión de Derechos Humanos, abogó por el tema de las muertes de Juárez, en el tema de el San Salvador Atenco, de una violación tremenda a los derechos humanos de los comuneros que protestaron ahí en esa pues digamos queja social, ¿no? Y que otros más, Jorge Carpizo en el tema de 1994 y el uso de la violencia extrema contra una población indígena. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha expuesto al poder, les ha recomendado, les ha dicho, es más, nos han volteado a ver desde los órganos internacionales por el pronunciamiento de hombres y mujeres que han hecho
que el mundo voltee a ver que en México está sucediendo algo. Cuando tienes una voz callada como la de Rosario Piedra Ibarra, pues entonces pierdes esta oportunidad de hacerle un contrapeso al poder. Y en ese sentido creo que mucha culpa, yo no culparía a los electores como tal, ¿no? Los electores tomaron una decisión y así lo pusieron. Yo creo que hay que ponerle nombre y apellido a aquellos que traicionaron la voluntad del soberano por un interés personal y hacer un brinco y entonces romper esos equilibrios que en su sano juicio lo dejó así el ciudadano. Es decir, los ciudadanos tomaron una decisión, así quedó. Pero luego hay personas, ¿no?, con nombre y apellido que por interés personal, por dinero, por corrupción o porque no sigan investigaciones en tu contra, como el caso de los Yunes, pues decidieron, decidieron dejar ahí su postura para brincar en caso contrario. Pero de que sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sirve y sirve mucho. Que no sirva con este personaje es otra cosa. Bien, a ver, rápidamente, Sacrovir Olivares dice, siendo políticos todos en general llevarán aguas a sus casos. La diferencia será que le ayuden al pueblo. Jamás un partido había ayudado tanto a los mayores de edad, por ejemplo, dice, pero eso no los hace santos. A los políticos jamás dejarán de ver por sus intereses. Arnoldo Favela, lamentable designación. ¿Quién estará detrás de esta designación? Hace una pregunta traviesa. Arnoldo Favela, usted ya sabe quién está, todo el mundo sabe quién está detrás. Gracias, Jorge Luis García, por estar acá. Maricela Vega, claro que votó por eso, señor Ordorica, del pueblo de México, y ahí están las consecuencias. Están hablando de política, no de matemáticas, dice, muy de acuerdo. Ordorica dice, es Contreras, lo he estado viendo en tu gustado programa, David, Federico, Jacobo, ahorita le respondes. Ya para cerrar, exactamente, dice, la gente no está equivocada, y cierra con una carcajada, Maricela Vega. Juan tiene toda la razón, así debe decirse las cosas, dice Miguel Eduardo García. El pueblo así lo quiere, entiendan, señores de la mesa. Maricela Vega. Ángel Germán, habla el dueño de la verdad, Juan, ni quien le gane. Se la rento si gusta. Maricela Vega, no queremos más de los partidos anteriores como PAN, PRI, PRD. Ruth Bobadilla, buenos comentarios. No todo el pueblo vota así, que no votó abrumadoramente el pueblo, dice, no votaron, muchos no votaron. Bueno, se nos termina el tiempo, estamos cerrando, Araceli. Bueno, pues por naturaleza las comisiones de derechos humanos deben de ser incómodas al régimen. Es su naturaleza, es su forma de creación. Una de las propuestas que hizo Rosario Piedra es cambiarle el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Defensoría del Pueblo. Pero hay que recordar que la vez pasada que también fue elegida, incluso salieron 2 votos que no se supo de dónde, que incluso ahí a Radio Pasillo se decía que los traía en el bolsillo el que antes era senador y ahorita es diputado, Ricardo Monreal, y como recientemente también los trabajadores del Poder Judicial acudieron para pedirle ayuda con la aprobación de la reforma judicial, y ella dijo que estaba del lado del gobierno y no se puso del lado de las ciudadanas, de los ciudadanos o del lado del pueblo, como este es el caso del gobierno. Una situación nomás que me gustaría agregar es que cuando dice Juan, yo hablaba de la reunión que se tuvo ayer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde a propósito el Estado no mandó ningún representante. Entonces, si es tan importante nombrar a una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero por el otro no mando a alguien, o sea, como que hay una incongruencia, ¿no? Y retomando los contrapesos de Armando, que bien lo decía, porque pues la CNDH es uno de los pocos organismos que tenemos como contrapeso y lo estamos dejando de lado. Y creo que aquí me sumo al comentario de Jesús, como que no hemos logrado como sociedad, desde la academia, desde las instituciones de gobierno, socializar para qué sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Y yo creo que esto es lo que estamos, los comentarios que nos hacen llegar los radioescuchas, porque lamentablemente hasta que no necesitamos de estos organismos, no sabemos que existe también, porque hay personal muy capacitado dentro de las comisiones nacionales y estatales. De acuerdo con eso. Cerramos, Juan, 30 segundos. Sí mandó a alguien, porque incluso reconoció que no tenían diagnóstico, sí lo reconoció. No sé quién fue, pero sí reconoció. No tenemos diagnóstico. Sí iba alguien del Estado mexicano, de donde no sé. Y bueno, a mí me enseñaron que la democracia se ganaba y se perdía con un voto. Y pues no es cierto. Ya vimos que no importa si ganas con un voto, te lo puedes piratear. Te lo puedes piratear. Eso sí pues estoy de acuerdo. Sí. Armando, cerramos 30 Bueno, doña Rosario Piedra fue reelecta ya por los legisladores federales. Ahora volteemos hacia Sinaloa. José Carlos Álvarez Ortega, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Sinaloa, tiene que ser removido este 19 de noviembre. Este 19 de noviembre vence su término del segundo periodo porque también es reelecto.
El segundo periodo vence este 19 de noviembre. ¿Quién va? Entonces vamos a ver quién va y cómo se decide esta situación. Hay que estar pendientes. Hay un procedimiento en Sinaloa también. Sí, pero también. Ya veremos. También mudo, ¿no? Yo Ya lo he estaremos visto mudo atentos a cómo se votará esto en el Congreso del Ya Estado. está encima. Sí, ya, exactamente. Con esto nos vamos. Gracias, Armando. Ok. Gracias, Juan. Va, hasta Araceli, gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, muy amables, y gracias sobre todo a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.